Emily dejó a un lado su tableta gráfica y se estiró en la silla. Por la ventana lloviznaba. Un tiempo perfecto para trabajar desde casa. Estaba terminando una serie de ilustraciones para un libro infantil cuando oyó girar la llave en la cerradura. Eran las 3 de la tarde, demasiado pronto para el regreso de Michael. «Cariño, ¿estás en casa?», llegó la voz de su suegra, y Emily se quedó helada. Beverly Hunter, en persona, sin llamar ni avisar. Emily miró su reflejo en la oscura pantalla del monitor. Su pelo pelirrojo revuelto, la camiseta casera de Michael y los pantalones deportivos no eran el aspecto con el que hubiera preferido ver a su suegra. Sin embargo, cuando te irrumpen sin avisar, es difícil conformarse. «En la cocina», repitió, alisándose rápidamente el pelo. Hacía 3 días, Michael acababa de entregarle a su madre un juego de llaves de repuesto y eso había puesto sus vidas patas arriba. «Este es el piso de la familia, después de todo, y yo soy la mayor de la familia», había declarado entonces Beverly. Y Michael, su Michael, que solía pedir la opinión de su mujer sobre cualquier cosa, simplemente asintió. Beverly apareció en la puerta, esbelta, impecablemente peinada y vestida con un traje color pastel. Siempre parecía que iba a una cena. En 3 años, Emily no había visto ni una sola vez a su suegra en vaqueros o sin maquillaje. «Te he traído mi característico pastel de nueces», puso el recipiente sobre la mesa. «A Michael le encanta desde que era niño. Sabes que siempre se comía 2 trozos, ¿verdad? Y una vez, cuando tenía 7 años, se comió a escondidas medio pastel y luego tuvo dolor de barriga toda la noche. Me quedé despierta hasta la mañana poniéndole una almohadilla térmica». Emily conocía la historia, como cientos de otras. Las historias de la infancia de Michael eran el arma favorita de su suegra, cada una de las cuales subrayaba que nadie conocía a su hijo mejor que ella. «Gracias, no deberías haberte molestado». Emily hizo todo lo posible por sonreír. Estaba a punto de tomarme un descanso del trabajo. «Ah, sí, tus dibujos». Beverly echó un vistazo a la cocina, donde un portapapeles con una ilustración inacabada yacía sobre la mesa. «Sabes, siempre pensé que un trabajo de verdad era como el de Michael, en una oficina, con compañeros de trabajo, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Aunque quizá cuando tengas hijos pienses en algo un poco más estable». Emily dio un sorbo a su café frío para ocultar su irritación. Sus ilustraciones se imprimían en editoriales famosas. Ganaba tanto dinero como Michael. Pero para Beverly siempre había sido algo frívolo, un pasatiempo temporal. Hablando de niños, su suegra empezó a pasearse por la cocina. «El segundo dormitorio sigue vacío. He visto un precioso conjunto de muebles infantiles. Todavía no estamos planeando nada», la interrumpió Emily con suavidad. Esta conversación se repetía con una regularidad aterradora. «Claro, claro». Beverly se acercó a la ventana. «Veo que aún no has colgado las cortinas que te di como regalo de inauguración. Combinarían perfectamente con esta cocina. Después de todo, las elegí específicamente para el piso familiar». «¿Familiar?». Emily se mostró recelosa. «Por supuesto, querida. George y yo ayudamos con el pago inicial. Yo elegí el diseño. No te conté que el agente inmobiliario y yo miramos 15 opciones antes de decidirnos por esta. ¿Sabes cuánto esfuerzo me costó encontrar el lugar perfecto para Michael?». Emily recordó cómo ella y su marido habían pasado 2 meses buscando piso. Qué ilusión les había hecho encontrar este. Cómo se habían sentado en el suelo del salón vacío, comiendo pizza de una caja y haciendo planes para instalarse. Y entonces apareció Beverly con una carpeta de planos y una lista de cambios ¡pafo! «Esto no es un piso de estudiantes. Tiene que haber un cierto nivel», dijo entonces. «Sabes, he estado pensando», continuó mi suegra, abriendo los armarios uno a uno, «que deberías organizar la vajilla de otra manera». En su día desarrollé un sistema estupendo.
Michael aún recuerda cómo todo en nuestra casa estaba siempre en su sitio, y esos vasos. ¿Recuerdas el juego de cristal que quería regalarte? Aquí habría quedado mucho mejor. Emily miró sus gafas favoritas, coloridas, alegres, compradas en un mercadillo. Michael había dicho entonces que reflejaban perfectamente su personalidad. Beverly, gracias por preocuparte, pero... Emily comenzó. Tengo que irme. Tengo una reunión con mis amigas a las 4. Su suegra miró el reloj. Solo quería dejar la tarta y ver si estabas bien. Ahora que tengo las llaves, puedo pasarme más a menudo y ayudar con las tareas. Por cierto, he visto que tus flores del alféizar necesitan un cambio de maceta. Mañana te traeré las macetas y la tierra. Cuando la puerta se cerró tras Beverly, Emily permaneció inmóvil unos instantes. El olor de su perfume aún permanecía en el aire, un aroma floral y pesado que parecía impregnar todas partes, marcando el territorio. Emily sacó el teléfono y llamó a Michael. Contestó al cuarto tono. «Estoy en una reunión», susurró. «Tu madre acaba de estar aquí. Acaba de entrar con sus llaves». «Oh», dijo que iba a dejar un pastel. No había sorpresa en su voz. «Sabes que le gusta cuidar de nosotros». «Michael, tenemos que hablar de esto, sobre llaves, sobre límites». «Lo siento, tengo que irme. Hablaremos esta noche, ¿vale?» Emily colgó el teléfono. Un libro infantil en el que estaba trabajando contaba la historia de una niña que construía una casa en un árbol. Sus padres no podían entrar allí, y era su lugar especial, su santuario. Emily comprendía a aquella niña más que nunca. Se volvió hacia la mesa donde estaba el bocadillo de atún sin terminar. ¿Sigues comiendo esos bocadillos de comida rápida? No me extraña que no engordes, resonó en su cabeza la voz de su suegra. Emily metió el bocadillo en una bolsa y lo tiró. Se acercó a la ventana y vio a Beverly entrando en su Lexus blanco. Sus miradas se cruzaron un segundo y su suegra la saludó con esa sonrisa especial que siempre decía, «Aquí mando yo». Emily le devolvió el saludo mecánicamente, pero algo en su interior se tensó. Era una nueva etapa en sus vidas y no estaba preparada. En la mesa de la cocina había un recipiente con tarta, la primera señal del cambio. Emily imaginó que Beverly vendría mañana con macetas, pasado mañana con cortinas nuevas y en una semana empezaría a reorganizar los muebles. El sábado por la mañana, Emily se despertó con el ruido de una aspiradora en marcha. Michael seguía dormido, con la cara hundida en la almohada. Había vuelto del retiro de empresa a medianoche. El reloj marcaba las 8:30. «No, otra vez no», murmuró Emily poniéndose la bata. Se cruzó con Beverly en el pasillo que empujaba enérgicamente la aspiradora tarareando algo para sí misma. «Buenos días, dormilona», exclamó alegremente su suegra. «He pensado en ordenar un poco mientras duermes. Debías de estar cansada anoche». Emily se arremangó más la bata. Cada día las intrusiones eran menos ceremoniosas. Beverly se las había arreglado para pasarse de y hice 6 veces en 15 días, ya fuera para regar las flores, traer productos recién horneados o comprobar si la nueva lavadora funcionaba. «Beverly, es sábado». «Exacto. Es un buen momento para una limpieza general. He notado que se acumula polvo detrás del armario y esas estanterías. ¿Quién pone los libros en 3 filas de todos modos? Hay que quitarlo todo». «Por favor, apaga la aspiradora». Emily trató de hablar con calma. «Michael está dormido». «Oh, no te preocupes. Mi chico siempre ha dormido como un aguafiestas. Recuerdo cuando tenía 14 años». «Beverly», Emily alzó la voz, «este es nuestro piso. No puedes entrar y...» «Cariño». Su suegra apagó la aspiradora y la miró con esa condescendencia especial que siempre cabreaba a Emily. «Soy muy consciente de que aún estás aprendiendo a llevar una casa. Yo no sabía hacerlo todo cuando tenía tu edad. Pero no querrás que Michael viva entre el polvo, ¿verdad? Le da alergia en primavera, ya sabes». «¿Qué está pasando aquí?»
Un soñoliento Michael apareció en el pasillo. Oh, cariño, siento despertarte. Solo pensé en ayudar a Emily con la limpieza. Ya sabes lo importante que es mantener las cosas limpias, especialmente con tus alergias. Michael se frotó los ojos. Mamá, hace como 15 años que no tengo alergias. Claro que sí, porque siempre me he asegurado de mantener la limpieza. Beverly acarició la mejilla de su hijo. Estás muy pálido. Ahora voy a prepararte avena, como cuando eras niño. En realidad, Emily empezó, pero Beverly ya se dirigía hacia la cocina. Y por cierto, se dio la vuelta en el umbral de la puerta. He invitado a Jean y a su marido a cenar esta noche. Espero que no hayan planeado nada especial. Emily sintió que todo le hervía por dentro. Michael y ella iban a ir al teatro. Hacía un mes que habían comprado las entradas. En realidad, mamá, Michael comenzó, Jean tiene muchas ganas de ver tu piso. Le he contado muchas cosas sobre cómo lo hemos amueblado. Además, hace siglos que no la ves. ¿Recuerdas que erais amigas en el instituto? Emily conocía a Jean, la hija del mejor amigo de Beverly, a quien su suegra veía claramente como la pareja perfecta para su hijo. Una chica tan dulce y de buena familia, repetía a menudo. Mamá, Emily y yo íbamos a... Oh, ya he comprado trucha fresca y esas especias especiales que tanto te gustan. Jean vendrá a las 6, así que tenemos tiempo de sobra para prepararlo todo. Michael miró impotente a su mujer. Emily conocía esa mirada. Se rendiría, como siempre hacía. Voy a darme una ducha, dijo, dándose la vuelta hacia el cuarto de baño. A sus espaldas, oyó que Beverly empezaba a preguntar a Michael por la fiesta de empresa de anoche. En el cuarto de baño, Emily abrió el grifo y se apoyó en la pared. En el cajón de su escritorio había 2 entradas para el teatro. La Gaviota con una compañía visitante, últimas localidades. Michael sabía cuánto tiempo llevaba queriendo ver esa obra. Estuvo casi 1 hora bajo la ducha hasta que se acabó el agua caliente. Cuando salió, se oían voces procedentes de la cocina. Beverly estaba enseñando a su hijo a limpiar correctamente un pescado. ¿Dónde está tu mujer? Llegó a oídos de Emily. En la ducha. ¿Todavía? Es un verdadero derroche ducharse tanto tiempo. La factura del agua. Emily cerró la puerta del dormitorio y empezó a vestirse. Colgado en el armario había un vestido nuevo que había comprado especialmente para el teatro. Sacó unos vaqueros y un jersey. El teléfono de la mesilla vibró. Había un mensaje de Sara, su mejor amiga. ¿Cómo te va con mamá dragón? Emily empezó a escribir una respuesta, pero la borró. ¿Cómo explicar que su vida se está convirtiendo en un espectáculo absurdo? Que se siente una extraña en su propia casa, que su marido, al que adora, no puede decirle que no a su madre. De la cocina llegó el tintineo de cristales rotos y la exclamación de Beverly. «Oh, cariño, era el jarrón de boda de Emily. Oh, no pasa nada, conozco una tienda encantadora donde puedes conseguir algo más apropiado para la decoración». Emily cerró los ojos y contó lentamente hasta 10. El día prometía ser largo. A las 5 en punto, el piso estaba lleno de olor a trucha asada y el tintineo de los platos. Beverly había decidido poner la mesa con el juego de ceremonia que les había regalado por su aniversario de boda. Emily estaba sentada en su dormitorio, intentando trabajar en sus ilustraciones, pero el ruido constante de la cocina le impedía concentrarse. «Cariño», Michael se asomó a la habitación. «¿Quizá podrías echarnos una mano?» «¿Con qué, exactamente? ¿Con ordenar las fotos de tu bebé que trajo tu madre o con encontrar el lugar adecuado para su colección de elefantes de porcelana?» Michael suspiró. «Por favor, ella solo quiere lo mejor». «No, ella quiere controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Y tú se lo estás permitiendo». «Michael». La voz de Beverly retumbó. «¿No recuerdas dónde puse ese mantel con monograma?
El que bordó tu abuela. Mamá, ¿no podemos usar el que tenemos? Pero Jean está tan atenta a los detalles. ¿Recuerdas cuánto admiró ese mantel en tu fiesta de cumpleaños? Emily cerró el portátil. ¿Sabes qué? Creo que voy a dar un paseo. ¿Ahora? Pero los invitados llegarán en una hora. No son mis invitados, Michael. Son los invitados de tu madre en nuestro piso, donde se presentó sin invitación a las 8 de la mañana de un sábado. Beverly apareció en la puerta con un montón de cubiertos. Emily, querida, ¿me ayudas a dejar los vasos? Y, por favor, ponte algo un poco más festivo. La primera impresión es muy importante. Me voy. Emily cogió su bolso. Y por cierto, ese jarrón que rompiste lo hizo mi padre. Es alfarero, ¿recuerdas? ¿O tampoco es una profesión lo bastante prestigiosa para ti? Salió corriendo del piso antes de que Beverly pudiera contestar. Fuera lloviznaba, pero a Emily no le importó. Caminó a paso ligero, sin preocuparse del camino, hasta que llegó a un pequeño parque situado a 3 manzanas de su casa. El teléfono vibró. Michael. Emily colgó la llamada y llamó a Sara. ¿Tienes planes para esta noche? En realidad, iba a ver un nuevo programa de televisión y pedir una pizza. ¿Qué pasa? ¿Puedo acompañarte? Te lo diré cuando nos veamos. Una hora más tarde, estaban sentados en el sofá del piso de Sara, comiendo pepperoni y escuchando cómo arreciaba la lluvia al otro lado de la ventana. ¿Y qué? ¿Se ha levantado y se ha presentado a las 8 de la mañana? Sara negó con la cabeza. Con una aspiradora. Y luego invitó a sus amigas a cenar, aunque sabía que teníamos entradas para el teatro. ¿Y Michael? ¿Y Michael? Emily suspiró. Sabes, a veces siento que no me casé con un hombre de 32 años, sino con un niño de mamá que todavía tiene miedo de llevarle la contraria. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje. ¿Dónde estás? Ya están todos aquí. Mamá está preocupada. Mamá está preocupada, intervino Emily. ¿Alguien está preocupado por mí? En ese momento llegó otro mensaje de un número desconocido. Emily, cariño, soy Beverly. Michael me ha dado tu nuevo número. Jean estaba encantada de conocerte. También es una persona creativa. Hace decoupage cuando le apetece. Vuelve pronto. He hecho tu postre favorito. ¿Mi postre favorito? Emily le mostró el mensaje a Sara. Ni siquiera sabe que no como lácteos. ¿Qué es esto? Sara señaló el siguiente mensaje. Por cierto, me he dado cuenta de que tienes demasiada comida de soja en la nevera. A Michael siempre le ha gustado la leche de verdad. Quizá por eso está tan pálido últimamente. Emily tiró el teléfono al sofá. ¿Está comprobando nuestra nevera? ¿Eso pasa a menudo? Todos los días hay algo nuevo. Está volviendo a colgar las cortinas, reorganizando los platos, trayendo la compra. Y ayer encontré una lista de consejos para mejorar el interior en la mesa de la cocina. ¿Te lo puedes creer? Sara le sirvió más vino. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? Es un piso familiar, como a ella le gusta repetir. Ayudaron con el pago inicial, y ahora aparentemente eso le da derecho a dirigir nuestras vidas. Un momento. Sara dejó su vaso. ¿Cuánto aportaron? El 10%. Michael y yo ahorramos el resto, pero ¿quieres decir que prácticamente se quedó con tu piso por el 10%? Emily abrió la boca para contestar, pero en ese momento volvió a sonar el teléfono. Esta vez era un número fijo. ¿Hola? ¿Emily? Soy George, el padre de Michael. Emily se enderezó. Su suegro rara vez interfería en sus asuntos después de divorciarse de Beverly. Solo quería decir... Se quedó callado un momento. Sé cómo es con Beverly, pero no dejes que arruine lo que es importante para ti. Yo la dejé una vez. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, George. Y otra cosa, vi tus nuevas ilustraciones en ese libro para niños. Son preciosas. No dejes que nadie te diga lo contrario. Cuando Emily colgó el teléfono, tenía lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué? Sara dijo. Creo que es hora de que pongas límites, y tienes que empezar con Michael.
El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de su marido apareció en la pantalla. Por favor, vuelve. No me encuentro bien sin ti. Emily miró el reloj. Casi las 10. Me pregunto si Jean seguirá allí. ¿Y a cuántos invitados y Siba más invitaría Beverly a su casa? ¿Pasarás la noche en mi casa?, preguntó Sara. Emily negó con la cabeza. No, es hora de volver y solucionar este problema. Si no, el siguiente paso es que empiece a planear nuestra guardería. Dios mío. Sara puso los ojos en blanco. Otra vez no. Ah, sí. Ya ha mirado un conjunto de muebles. Se miraron y se rieron, un poco nerviosas, pero de verdad. A veces la risa era lo único que quedaba cuando las cosas se salían de control. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Era más de medianoche, pero las luces del piso estaban encendidas. Emily se apoyó un momento en la puerta para ordenar sus pensamientos. El vino que había tomado con Sara la había mareado un poco, pero sus pensamientos eran sorprendentemente claros. Michael estaba sentado en la cocina, con la mirada fija en una taza de café vacía. Una montaña de platos sucios se amontonaba sobre la mesa, las secuelas de una cena imprevista. Se fueron a las 11, dijo sin levantar la vista. Mamá estaba muy disgustada. ¿Y tú? ¿Estabas enfadado, Michael? Por fin la miró. Al menos podrías haber llamado. ¿Cómo llamó tu madre desde el nuevo número que le diste, sin mi permiso? Estaba preocupada. Te fuiste corriendo. No me escapé. Emily se hundió en la silla frente a su marido. Me fui de mi propia casa porque ya no me siento dueña de ella. Tu madre controla cada aspecto de nuestras vidas y tú se lo permites. Michael se pasó la mano por la cara, un gesto que le aparecía siempre que la conversación tocaba el tema de su madre. Ella solo quiere ayudar. Después de divorciarse de mi padre... No, Emily negó con la cabeza. No empieces otra vez con lo del divorcio. Eso fue hace 15 años, Michael. 15 años. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que lo use como excusa? Tú no entiendes. No, tú eres el que no entiende. Te quiero, Michael. Te quiero de verdad. Pero ya no puedo vivir así. Cada mañana me despierto pensando, ¿qué va a cambiar hoy en nuestra casa? ¿Qué planes arruinará? ¿A quién invitará sin preguntar? Emily se levantó y se acercó a la ventana. Había macetas nuevas con flores en el alféizar. Por supuesto, Beverly las había traído después de tirar las viejas. ¿Sabes lo que ha dicho hoy Jean? Qué amable eres al dejar que Beverly cuide de ti. Está hecha para ser la cabeza de familia. La cabeza de familia, Michael. ¿Y quiénes somos tú y yo en esta familia? Michael se levantó también, pero permaneció junto a la mesa como si hubiera una frontera invisible entre ellos. Estás exagerando. Mamá solo... No, no estoy exagerando. Tiró el jarrón que hizo mi padre. Dijo que fue accidental, pero la vi mirándolo todo el tiempo. Demasiado sencillo para un piso como ese. ¿Recuerdas esas palabras? Emily, ¿y sabes qué es lo peor? Que estoy empezando a odiarla. A tu madre, Michael, la mujer que crió al hombre que amo. También estoy empezando a enojarme contigo, porque no puedes ver cómo nos manipula, o lo ves, pero tienes miedo de hacer algo al respecto. En la cocina reinaba un pesado silencio. En algún lugar del piso de al lado sonaba música, un bajo apagado que marcaba un ritmo desigual. ¿Qué quieres que haga?, preguntó por fin Michael. Quiero que le quites las llaves. ¿Qué? No, no puedo. ¿Por qué? ¿Porque se enfadará? No te molesta que esté molesta. Eso es diferente. Ella nos ayudó a comprar este piso. 10%, Michael. Aportó el 10% y actúa como si fuera la dueña absoluta. Michael se hundió en su silla. No lo entiendes. Cuando papá se fue, estábamos los dos solos. Ella lo hizo todo por mí. Tenía 2 trabajos, se negaba todo a sí misma. ¿Y ahora te sientes obligado? ¿Dejas que arruine nuestro matrimonio? ¿Arruinar el matrimonio? ¿No te parece un poco exagerado? Emily se acercó a la mesa y cogió el teléfono. Veamos.
Ha venido sin avisar 13 veces en los últimos 15 días. Ha cambiado todos los muebles del salón porque así queda mejor. Tiró la mitad de mi vajilla porque no está presentable. Vino a las 8 de la mañana con la aspiradora. Y esta noche invitó a sus amigas aunque sabía que teníamos otros planes. Esas entradas podrían haber sido cambiadas. No se trata de las entradas. Esta es nuestra casa, nuestra vida, y ella actúa como si fuéramos adolescentes que no pueden tomar decisiones. Y esa Jean. Emily empezó a pasearse nerviosa por la cocina. Vi cómo la miraba tu madre. Jean consiguió hace poco un ascenso en el banco. Jean es una gran cocinera y su marido es socio de un bufete de abogados. Te das cuenta de a qué viene toda esta charla, ¿verdad? Michael guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Sabes lo que me dijo la semana pasada? Michael necesita estabilidad. Esto de IR por libre no es serio. Y hoy ha estado rebuscando en mi escritorio, buscando unas viejas recetas suyas que supuestamente se había dejado allí. Y efectivamente, ha encontrado un contrato de edición. Solo está preocupada por nuestro futuro. No, Michael. Está preocupada por su futuro, acerca de perder el control sobre ti, sobre nosotros. Emily se acercó a la nevera y sacó una botella de agua. En la puerta colgaba una nueva lista de la compra, escrita con la pulcra letra de su suegra. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó de repente. Michael sonrió débilmente. En aquella cafetería, sí. Tú estabas trabajando en algún proyecto y yo estaba pintando, y viniste a ver mis bocetos. ¿Recuerdas lo que dijiste? Que eran increíbles. Y tu madre, cuando me trajiste para conocerme, lo primero que me preguntó fue si tenía un trabajo de verdad. Michael se levantó e intentó abrazar a su mujer, pero ella se apartó. No, escúchame, gano tanto dinero como tú. Las grandes editoriales imprimen mis ilustraciones. El mes pasado gané un premio por diseñar un libro infantil, pero para tu madre sigo siendo esa chica rara con el cuaderno de dibujo, indigna de su hijo. En ese momento, el teléfono de Michael vibró en su bolsillo. Mamá apareció en la pantalla. No contestes, dijo Emily en voz baja. Michael dudó un segundo, pero después de todo cogió el teléfono. Sí, mamá. No, no pasa nada. Sí, ha vuelto. No, no hace falta que vengas. Emily sacudió la cabeza y salió de la cocina. En el dormitorio, se sentó en la cama y se rodeó las rodillas con los brazos. En la mesilla de noche había una foto de su boda, ella y Michael riendo, mirándose. Beverly había insistido en que la boda fuera en un club de campo, como la gente decente. Ellos querían una ceremonia sencilla en el parque. La voz apagada de Michael llegó desde la cocina. Mamá, se está haciendo tarde. No, en serio, no deberíamos. Vale, hablaremos mañana. Emily se tumbó sin desvestirse. Las palabras de George traqueteaban en su cabeza. No dejes que arruine lo que es importante para ti. Unos minutos después, Michael entró en el dormitorio. Ella quería venir. Dijo que deberíamos hablar las cosas. ¿A la 1 de la mañana? La convencí de que no. Vaya, puedes decirle que no. Michael se sentó en el borde de la cama. Emily, por favor. ¿Sabes qué es lo más triste? Cuando empezamos a salir, admiraba la forma en que cuidabas de tu madre. Pensé, aquí hay un hombre que sabe cómo amar, cómo ser agradecido. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y ahora veo a un hombre que no sabe decir no a su madre, ni siquiera cuando está destruyendo a su propia familia. Michael se tumbó a su lado mirando al techo. Recuerdo el día en que mi padre se fue. Mamá se pasó toda la noche sentada en la cocina, con la mirada fija en un punto, y por la mañana se levantó, hizo el desayuno y dijo, «Ahora tenemos que estar juntos, cariño, solos tú y yo. Pero ahora estoy yo». «Sí». «¿Y qué vas a elegir, Michael?». No contestó.
Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer y los primeros rayos de sol coloreaban de rosa las paredes del dormitorio. A lo lejos sonó el claxon de un coche. «¿Sabes?», dijo finalmente Michael, «mamá está muy orgullosa de ese 10%. Le dice a todo el mundo que ayudó a su hijo a comprarse un piso. ¿Y está orgullosa de que hayamos ganado el otro 90 por nuestra cuenta?». Michael se volvió hacia ella. «Por supuesto». «Entonces, ¿por qué dejas que actúe como si todo fuera suyo? ¿Como si siguiéramos siendo niños que no pueden tomar decisiones?». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Ambos sabían quién era. «No abras», dijo Emily. Michael se levantó. «Ella no se va». «¿Así que es tu elección?». Se detuvo en la puerta de la habitación. «No es una elección, Emily, es exactamente una elección, Michael, y la tomas todos los días». El timbre volvió a sonar con más insistencia. Emily se cubrió la cabeza con una almohada, intentando ahogar el sonido, pero aún podía oír a Michael caminando hacia la puerta principal. La cerradura girando, la voz emocionada de Beverly. «Cariño, estaba tan preocupada». Emily cerró los ojos. Lo primero que vio Emily al entrar en el piso de Sarah fue un enorme cartel en la pared. «Bienvenida al santuario de la suegra». Sarah siempre tenía el don de convertir en broma hasta la situación más tensa. «Pensé que te vendría bien un poco de humor tonto», dijo mientras ayudaba a entrar su maleta. «Y he vaciado un armario entero para ti. Bueno, casi uno entero. Quedan un par de esqueletos, pero no ocupan mucho espacio». Emily sonrió débilmente. Había pasado una semana desde aquella noche. Una semana de conversaciones tensas con Michael, evitando a su suegra e intentando fingir que todo iba bien. Y esta mañana, ella solo había empacado lo esencial y se había ido. «Me siento como una cobarde», admitió, desplomándose en el sofá. «Como si fuera a salir corriendo». «No». Sarah puso una taza de café delante de ella. «Te tomas una pausa para no decir o hacer algo de lo que luego te arrepientas. Se llama madurez. También se llama cobardía. ¿Sabes qué más se llama cobardía? Dejar que tu madre arruine tu matrimonio y fingir que todo va bien». Emily sacó su teléfono. 3 mensajes perdidos de Michael, 7 mensajes. Y uno de Beverly. «Cariño, entiendo que necesites tiempo, pero no olvides que la familia es lo más importante. Pasé a limpiar un poco y a prepararle la cena a Michael. El pobre chico parece tan perdido». «Dios», gimió Emily, mostrándole el mensaje a Sarah. Ahora ni siquiera puede aguantarse. «¿Has leído los mensajes anteriores de Michael?». «No, no estoy segura de estar preparada». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Se miraron el uno al otro. «Si es tu suegra, le diré que te has ido al Tíbet a estudiar el arte de los monjes locales», prometió Sarah. Pero detrás de la puerta estaba Rachel, la hermana mayor de Emily. En sus manos sostenía una botella de vino y una caja de pizza. «Un pajarito en mi cola trajo la noticia de que mi hermanita necesita un grupo de apoyo», dijo al entrar. «Además, creo que ese pajarito era tu suegra que llamó a mamá esta mañana». «¿Qué?». Emily casi se atraganta con el café. «¿Llamó a mamá?». «Oh, sí. Se pasó toda la hora contándole lo preocupada que estaba por ti y por Michael y cómo quería ayudar. Mamá dijo que hacía tiempo que no oía un monólogo pasivo-agresivo tan magistral». Rachel se acomodó en su silla, balanceando las piernas sobre el reposabrazos. A sus 35 años, parecía la típica profesora universitaria que era. Pelo oscuro despeinado, gafas de montura gruesa, vaqueros raídos. «Entonces, cuéntame. Empieza por el momento en que esta mujer decidió que podía llevarse las llaves de tu piso a cambio de nada». Emily empezó a narrar sobre cómo había empezado con las pequeñas cosas, consejos de limpieza, comentarios sobre su cocina, comentarios sobre su trabajo frívolo,
Cómo poco a poco Beverly había empezado a aparecer más y más a menudo hasta que finalmente se salió con la suya con las llaves. Y ayer, Emily bebió un sorbo de vino, llegué a casa y me encontré con que había vuelto a colgar todas mis ilustraciones en el estudio. Son demasiado sombrías para el lugar de trabajo, dijo. Eran bocetos para un nuevo libro y estaban colgadas en un orden determinado. ¿Y qué dijo Michael?, preguntó Rachel. ¿Qué dice siempre? Mamá solo quiere lo mejor. ¿Sabes qué es lo gracioso? Rachel hizo girar su vaso entre las manos. Cuando conociste a Michael era tan diferente. ¿Recuerdas cómo discutió con su madre por tu boda? Emily recordó. Entonces Michael había insistido en que al menos la ceremonia se celebrara en el parque, como ellos querían. Beverly se había puesto furiosa, pero él no había cedido. ¿Qué cambió?, preguntó Sarah. El piso, respondió Emily en voz baja. Todo empezó con el maldito piso. En cuanto aportaron su parte, fue como si Beverly consiguiera un pase para entrar en nuestras vidas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de la editorial. Emily soltó. ¿Qué pasa? Mañana vence el plazo para los bocetos y se han dejado todo el material en casa. Tendré que volver. «Puedo ir contigo», se ofreció Rachel. «No, tengo que hacerlo yo. Además, es solo un piso. No puedo evitarlo para siempre». Una hora más tarde, Emily estaba delante de la puerta del piso de ella y Michael. Eran las 10 de la noche y esperaba que su suegra ya se hubiera marchado. Pero cuando abrió la puerta, se oyeron voces procedentes de la cocina. «Es que no entiende lo importante que es la familia», dijo Beverly por teléfono. «Siempre supe que esas naturalezas creativas eran inestables. Pobre Michael, se merece a alguien más, con los pies en la tierra». Emily se quedó paralizada en el pasillo. El corazón le latía tan fuerte que temía que Beverly la oyera. «No, Jean, imagínate, se acaba de ir». Dejó una nota como una colegiala. «Y le dije a Michael que debería haberme escuchado y haber salido contigo más tiempo antes de tomar una decisión tan seria». El crujido de una tabla del suelo hizo que Emily se diera la vuelta. En la puerta del dormitorio estaba Michael. Él también lo había oído todo. Se le notaba en la cara. «Mamá», su voz sonó desacostumbradamente áspera. «¿Con quién estás hablando?» Beverly apareció en el pasillo, todavía con el teléfono en la oreja. «Oh, cariño, estaba...» Vio a Emily y dudó. «Jean, ahora te llamo», se apresuró a decir en el auricular. Se hizo un gran silencio en el pasillo. Emily entró en silencio en el despacho, sintiendo que le temblaban las manos. Sus ilustraciones habían sido reordenadas y colgadas de otra manera, y sobre el escritorio había una pila de brillantes revistas de diseño de interiores. «Emily», Beverly apareció en la puerta. «No quería que te enteraras». «Claro que no querías. Hay muchas cosas que no querías que oyera. Lo has entendido todo mal». «¿En serio? Creo que lo entendí bien la primera vez». Michael se paró detrás de su madre, y su cara estaba blanca como la tiza. «Mamá», dijo, «será mejor que te vayas». «¿Qué? Pero, cariño, por favor, vete, y deja las llaves». Beverly se enderezó. «Veo que te ha puesto en mi contra. Sabes que siempre te he deseado lo mejor». «Las llaves, mamá». Emily empezó a recoger su material, intentando no escuchar la conversación en el pasillo. Oía a Beverly intentando explicar algo, el portazo de la puerta principal, las llaves tintineando contra la encimera. Cuando salió del despacho con la carpeta bajo el sobaco, Michael seguía de pie en el pasillo. «Lo siento», dijo. «Debería haberme dado cuenta antes». «Sí, deberías haberlo hecho. Quédate». Emily negó con la cabeza. «Hoy no. Tengo trabajo que terminar». «¿Y mañana?» «No lo sé, Michael. Es que... no lo sé». Ya en el taxi, sacó su teléfono y empezó a leer sus mensajes. Cada uno era «lo siento», «piazza», «te quiero». Pero solo ahora, por primera vez en toda la semana, sintió que esas palabras significaban algo. Su teléfono vibró.
Un nuevo mensaje de Michael. Acabo de hablar con papá. Dice que está orgulloso de mí. Por primera vez en años. Emily se apoyó en la ventanilla del taxi y cerró los ojos. Quizá era el primer paso de algo nuevo, o el final de algo viejo, o ambas cosas a la vez. En el piso de Sara la esperaba un improvisado consejo de guerra. Rachel estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas de pizza vacías, y Sara tecleaba algo furiosamente en su teléfono. ¿Y bien?, preguntaron al unísono cuando Emily entró. Contó la conversación que había oído por casualidad, sobre la reacción de Michael, sobre las llaves. Así que encontró sus pelotas después de todo, se rió Rachel. Rach, ¿qué? Llevo 3 años esperando a que tu marido se dé cuenta por fin de que es hora de madurar. Emily se acomodó en el sofá y abrió el portátil. Faltaban menos de 24 horas para la fecha límite y aún había mucho trabajo por hacer. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo, exponiendo los bocetos. Estoy casi agradecida a Beverly por aquella conversación con Jean. De lo contrario podría haberse alargado durante años. Oh, confía en mi experiencia. Rachel alcanzó la última porción de pizza. Ella no ha terminado todavía. La gente así no se rinde tras la primera derrota. ¿Y ahora eres una experta en suegras? Sara sonrió. Enseño psicología, querida. La relación codependiente madre-hijo es prácticamente un clásico del género. El teléfono de Emily volvió a vibrar. Esta vez era su vecina, la señora Clayton. Cariño, para que lo sepas, tu suegra lleva 1 hora sentada en el coche delante de casa. Quizá deberíamos llamar a la policía. Dios mío, gimió Emily, mostrándole el mensaje a su hermana. ¡Tachán! Rachel agitó las manos. ¿Qué estaba diciendo? Clásico del género. Tengo que llamar a Michael. No. Rachel le cogió el teléfono. Tienes que terminar tu trabajo y dejar que tu marido se ocupe de eso. Si realmente quiere hacer un cambio, esta es su oportunidad de demostrarlo. Emily dudó. Ella siempre había sido la mediadora entre Michael y su madre, tratando de suavizar los bordes afilados, encontrar un compromiso. Tal vez ese era exactamente el problema. De acuerdo, abrió el archivo con las ilustraciones. Pero si mañana aparece en las noticias el titular «Mujer de mediana edad toma un piso como rehén», te remorderá la conciencia. Rachel y Sara se miraron y se rieron. Emily también sonrió, por primera vez en todo el día. Pasó las siguientes horas trabajando, intentando no pensar en lo que estaba ocurriendo fuera de su casa. Rachel se retiró a la habitación de invitados, murmurando algo sobre las clases matinales, y Sara se quedó dormida en el sofá con un libro sobre el pecho. Hacia las 2 de la madrugada llegó un mensaje de Michael. He hablado con mamá. Tuvimos una larga charla. Creo que por primera vez en años nos hemos escuchado de verdad. Se ha ido a casa. Y me di cuenta de muchas cosas sobre mí, sobre nosotros. Siento haber tardado tanto. Emily releyó el mensaje varias veces. Algo en su tono era diferente. Quizá por primera vez en mucho tiempo era la voz del verdadero Michael, no la del obediente hijo de Beverly Hunter. Te quiero, respondió ella, pero necesitamos tiempo. Lo sé, y estoy dispuesto a esperar. Emily miró sus ilustraciones. Estaba trabajando en un libro sobre una niña que construía una casa en un árbol para esconderse de sus problemas, pero al final se daba cuenta de que esconderse no era la solución. Hay que aprender a tender puentes, aunque sea difícil y de miedo. Empezaba a clarear fuera de la ventana. El nuevo día prometía ser interesante. Volver a casa era más complicado de lo que Emily había imaginado. Cada detalle del piso le recordaba la presencia de Beverly. Los libros meticulosamente ordenados en las estanterías, las cortinas perfectamente planchadas, incluso el aire aún parecía contener el aroma de su perfume. Michael fingía cuidadosamente no darse cuenta, pero Emily podía ver cómo se ponía tenso cada vez que sonaba el teléfono.
La primera mañana que pasaron juntos tras su reconciliación, encontraron sobre la mesa de la cocina una pila de recetas impresas con prolijas anotaciones en los márgenes. A Michael siempre le gustaron mis chuletas. Esta cazuela le ayudará a ganar peso, menos especias picantes. Irritan el estómago. Michael se sacudió en silencio los papeles y los envió a la papelera, pero sus manos temblaban visiblemente. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo, sirviéndose café de la cafetera nueva, que por supuesto había traído su madre porque la vieja tenía demasiada cal. Busqué durante 40 minutos mi jersey favorito y luego lo encontré en el armario, perfectamente doblado según algún sistema especial. Y había una nota al lado. Cariño, he ordenado tu ropa por temporadas como cuando era niña. Emily le apretó suavemente la mano. Podemos devolverlo todo. No se trata de cosas. Michael se hundió pesadamente en su silla. Ayer vi a un terapeuta. El doctor Harris dijo que mi adicción a la aprobación de mamá es un caso clásico. ¿Te lo puedes creer? Ni siquiera soy original en eso. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas tamborileaban silenciosamente sobre el cristal, creando un acogedor ruido de fondo. En momentos así, su cocina siempre parecía especialmente protegida del mundo exterior. Solía parecerlo. También pasé a ver a mi padre, añadió Michael bruscamente. ¿Sabes lo que me dijo? Hijo, no me fui porque me desenamorara de ti. Me fui porque en aquella casa ya no había sitio para los sentimientos de verdad, solo para las ideas de mamá sobre cómo debían ser. Emily removió pensativa el café que se estaba enfriando. Las palabras de Rachel sobre las relaciones codependientes le rondaban la cabeza, pero no era el momento de teorías psicológicas. La señora Parker, del piso de enfrente, ha fingido no fijarse en mí hoy en el ascensor, dijo, cambiando de tema. Y eso que llevamos 3 años intercambiando recetas. Me pregunto qué habrá tenido tiempo de contarle tu madre. Probablemente lo mismo que la señora Clayton, que eres una nuera desagradecida que está arruinando nuestra perfecta familia, sonrió Michael con descontento. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando era niño, mi madre me decía todo el tiempo que las personas no se dividían en buenas y malas. Y ahora cuelga esas etiquetas con tanta facilidad. De repente sonó el timbre. Se quedaron inmóviles, intercambiando miradas preocupadas, pero resultó ser solo un repartidor con una caja grande. De parte de tu madre, informó a Michael. Dentro había un juego de plata, como el que había en el aparador de casa de sus padres. Iba acompañado de una nota. Cariño, he pensado que ya era hora de regalarte esta reliquia familiar. Después de todo, ahora eres el cabeza de familia. Espero que Emily aprenda a apreciar la verdadera tradición. Michael cerró lentamente la caja. ¿Sabes lo que es realmente irónico? Este juego es falso. Mi madre rompió el de mi bisabuelo cuando yo tenía 12 años. Luego compró este y le dijo a todo el mundo que era una antigua reliquia familiar. Emily se acercó a la ventana. Un familiar Lexus blanco estaba aparcado en el lado opuesto de la calle. Beverly estaba sentada al volante, fingiendo leer el periódico. No se va a rendir tan fácilmente, dijo Emily en voz baja. Lo sé, pero ahora es diferente. Michael tartamudeó, eligiendo sus palabras. Ya no soy ese niño asustado de 12 años al que le hicieron creer que tenía que ser el hijo perfecto para merecer amor. En ese momento sonó el teléfono fijo, por primera vez en meses. Resultó ser la madre de Emily. Cariño, tu padre y yo nos preguntábamos, tal vez podrías venir a cenar el sábado. Y no te sorprendas si Beverly viene. Llamó esta mañana, tan dulcemente disculpándose por todo. Emily sintió que todo en su interior se apretaba. Por supuesto, su madre era partidaria de la reconciliación familiar. Para ella, cualquier conflicto podía resolverse en una gran mesa con una comida casera. Mamá, no creo que... Mira, cariño, a veces hay que sentarse y hablar. Todos cometemos errores. Y luego,
Tu padre cocinará su emblemático filete. Michael, al oír la conversación, sacudió la cabeza. Dile que vamos para allá. ¿Qué? ¿Estás seguro? Absolutamente. Es hora de dejar de esconderse y evitar la confrontación. Eso es exactamente lo que ella espera, que actuemos como niños asustados. Después de la llamada, Emily subió al despacho de su casa. Necesitaba ordenar las cosas que Beverly había llevado con tanta diligencia. En el último cajón de su escritorio, bajo una pila de revistas viejas, encontró una caja de zapatos destartalada. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas con la familiar caligrafía de Beverly. Querido George, empezaba la primera, sé que nunca leerás estas cartas. Supongo que por eso me resulta más fácil escribir la verdad. Emily sabía que no debía leer la correspondencia de otras personas, pero algo en el tono de las primeras líneas la obligó a continuar. Michael ha cumplido hoy 15 años. Se parece tanto a ti, los mismos ojos, la misma sonrisa. A veces me sorprendo a mí misma sin poder mirarle, y entonces empiezo a controlar todos sus movimientos, todas sus decisiones, como si quisiera evitar que cometa tus errores, o los suyos propios. La segunda carta estaba fechada 2 años después. Sé que le estoy asfixiando. Sé que mi control es una forma de violencia. Pero tengo tanto miedo, George. Miedo de que él también se vaya un día. Que volveré a estar sola. Y ese miedo es más fuerte que yo. ¿Qué estás haciendo? La voz de Michael la hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta, sosteniendo 2 tazas de café. Lo siento, no quise... Emily le tendió las cartas. Estaban en el escritorio. Michael dejó las tazas y cogió el sobre. A medida que leía, su rostro se volvía cada vez más pensativo. Nunca vi estas cartas, dijo finalmente. Ni siquiera sabía que ella las había escrito. Aquí hay más. Emily sacó la siguiente carta, fechada el día de su boda. Nuestro chico se casa hoy. Es una chica dulce, esta Emily. Quizá demasiado independiente, demasiado segura de sí misma. Puedo ver la forma en que me mira, como si supiera de antemano que voy a interferir, controlar. ¿Y sabes qué, George? Tiene razón. Ya estoy haciendo listas de cosas que arreglar en sus vidas. Es una locura, pero no puedo parar. Michael se hundió pesadamente en su silla. Dios, ella lo entendía todo. Todo este tiempo, ella sabía lo que hacía. Quizás por eso escribió esas cartas, como una forma de, no sé, remordimiento o autojustificación. Michael recogió el siguiente sobre. ¿Sabes lo que es raro? Siempre pensé que actuaba con la mejor de las intenciones. Y ahora leo esto y me doy cuenta. Solo tenía miedo. Ha tenido miedo de estar sola toda su vida. En ese momento llegó de la calle el sonido del motor de un coche. Se asomaron a la ventana. El Lexus blanco se alejaba por fin. ¿Crees que vendrá a casa de tus padres el sábado?, preguntó Michael. Por supuesto. Es la oportunidad perfecta para interpretar el papel de suegra infeliz ante un público agradecido. Michael sonrió de repente. Es nuestra oportunidad. ¿Qué quieres decir? En el sentido, Michael volvió a recoger las cartas en la caja, de que ahora la entendemos mejor de lo que ella se entiende a sí misma. Y tal vez por primera vez en todos estos años tenemos la oportunidad de tener una conversación real, sin máscaras ni papeles. Emily miró a su marido con atención. Algo había cambiado en su rostro. Había una nueva determinación, como si las cartas que había encontrado no solo le hubieran abierto los ojos ante su madre, sino que le hubieran liberado de algo. El doctor Harris dice que a veces hay que ver a los padres como personas normales, con todos sus miedos y debilidades, continuó Michael. Yo siempre vi a mi madre como una especie de fuerza inquebrantable. Siempre sabía lo que era correcto, siempre estaba segura de que tenía razón. Y ahora leo estas cartas y solo veo a una mujer asustada que no podía soportar estar sola. Sonó el teléfono, esta vez George.
Últimamente sus llamadas eran más frecuentes, como si los años de silencio por fin se hubieran roto. «Michael, ha llamado Beverly». Ella estaba llorando. La primera vez que recuerdo, la voz de mi suegro sonaba confusa. Dijo que encontró unas cartas viejas en tu piso, que debías haberlas leído. Michael puso el teléfono en altavoz. Sí, papá, las hemos encontrado hoy. Tengo que explicarte algo. Después del divorcio, fui yo quien insistió en que viera a un terapeuta. Escribir cartas era parte de la terapia, una forma de expresar lo que no podía decir en voz alta. Emily sintió un escalofrío. Todo se estaba sumando a un cuadro nuevo e inesperado. Dejó la terapia a los 6 meses, continuó George. Dijo que era una pérdida de tiempo, pero siguió escribiendo cartas. A veces las encontraba en los lugares más insospechados, como si las hubiera dejado allí a propósito con la esperanza de que yo las leyera. Pero yo nunca, simplemente, no podía. ¿Por qué?, preguntó Michael en voz baja. Porque tenía miedo de ver a la verdadera Beverly en ellos, esa niña asustada de la que una vez me enamoré. Era más fácil verla como el monstruo que arruinó nuestro matrimonio. En la habitación reinaba un pesado silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Emily miró a su marido y vio los diferentes sentimientos que luchaban en sus ojos: lástima, comprensión, los restos de un resentimiento infantil. «Vendrá a ver a los padres de Emily el sábado», dijo por fin. ¿Crees que deberíamos hablar con ella sobre esas cartas?» George se quedó callado. «Sabes, hijo, a veces las conversaciones más importantes de nuestras vidas empiezan con una verdad incómoda. Quizá sea el momento». Tras la conversación, permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Emily hojeó las cartas, tratando de imaginarse a la mujer que las había escrito. No la Beverly autoritaria que conocía, sino otra, oculta tras la máscara de la madre perfecta. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», Michael dijo de repente. «Aquí todos somos víctimas del mismo miedo, el miedo a ser abandonados. Mamá tenía miedo de que me fuera como papá, tenía miedo de perder su amor, y tú, y yo tenía miedo de perderte», terminó Emily. «Y en vez de hablar de esos miedos, construimos muros y fosos». Empezaba a oscurecer fuera de la ventana, y las primeras gotas de lluvia tamborileaban sobre el cristal con más insistencia. Emily encendió la lámpara del escritorio, la vieja con la pantalla verde que Beverly había intentado tantas veces sustituir por algo más moderno. ¿Sabes qué es lo más raro? Michael estaba revisando las cartas, ordenándolas por fecha. Aquí hay una carta escrita el día que empecé la universidad. Escribe: «George, nuestro hijo se va hoy a estudiar». Sonrío, digo las palabras adecuadas, pero por dentro todo me grita: «No dejes que se vaya, no dejes que se independice». Es horrible, ¿verdad? ¿Qué madre quiere que su hijo siga siendo dependiente? Emily se acercó y abrazó a su marido por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Al menos era consciente de ello. Mucha gente ni siquiera se permite pensar que le pasa algo. «Y aquí tienes una carta del día que te llevé a conocerla». Michael sacó otro sobre. Ella lo mira como si fuera el centro del universo, de la misma manera que una vez miré a su padre. Y estoy aterrorizada, George, porque sé que esa clase de amor puede salvar o destruir. He elegido el segundo camino. Espero que resulten ser más inteligentes. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó aquel día, lo nerviosa que había estado, cómo había intentado causar una buena impresión, y cómo Beverly la había mirado con una mirada evaluadora, como si ya estuviera decidiendo si era una enemiga o una aliada. «Creo que empiezo a entender por qué se aferró tan desesperadamente a aquel piso», murmuró Michael lentamente. Era su última forma de mantener el control, el último territorio donde podía dictar las normas. De repente sonó el timbre. Miraron a su alrededor.
Eran casi las 9 de la noche. En el umbral estaba la señora Parker, su vecina, que había fingido no darse cuenta de la presencia de Emily ni siquiera esta mañana. Quería disculparme, empezó, arrugando el pañuelo entre las manos. Tu madre, la SRA, Hunter, nos contó estas cosas, sobre lo mal que la tratabas, cómo la echaste del piso. ¿Y te lo creíste? Emily preguntó en voz baja. Al principio sí. Sonaba tan convincente. Pero luego recordé cómo me ayudaste con mi gato cuando estaba enfermo, cómo me trajiste la compra cuando me rompí una pierna, y pensé, la gente capaz de tanta bondad no pueden ser los monstruos que ella describió. Michael invitó a su vecina a pasar y, media hora después, estaban sentados en la cocina, bebiendo té y hablando de verdad, sin máscaras ni prejuicios. La señora Parker contó cómo Beverly había ido a ver a todos los vecinos, creando la imagen de una madre infeliz abandonada por unos hijos desagradecidos. ¿Sabes lo que le dije? La señora Parker se enderezó orgullosa. Que si su hijo y su nuera hicieron eso, entonces tenían sus razones, porque en 3 años ni una sola vez les he visto hacer nada que hiciera daño a nadie. Cuando se marchó, Emily sintió un extraño alivio. Era como si otro muro, un muro de incomprensión y prejuicios, hubiera empezado a derrumbarse. ¿Crees, le preguntó a Michael, que estamos haciendo lo correcto yendo a casa de mis padres el sábado? Creo que sí. Volvió a meter las cartas en la caja. ¿Sabes lo que dijo el doctor Harris? Que a veces hay que caminar hacia la tormenta para encontrar el silencio. El sábado por la mañana, Emily se despertó con el olor a café recién hecho y el sonido de las notificaciones del teléfono. Michael hablaba en voz baja con alguien en la cocina. El reloj marcaba las 9:30. Aún faltaban 8 horas para la cena familiar. Era papá, dijo Michael al entrar en la cocina. Delante de él había un cuaderno abierto con algunas notas escritas. Va a venir a casa de tus padres esta noche. Dice que ya es hora de que todos dejemos de escondernos detrás de insinuaciones. Emily se hundió en una silla, rodeando con los brazos la taza caliente. George nunca había interferido en sus conflictos con Beverly, al menos hasta hacía poco. Algo había cambiado después de la historia de la carta. Además, ha llamado la tía Marta. Michael se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su tensión. Al parecer, mamá llamó a toda la familia. Marta se ha pasado la última hora hablando de lo importante que es respetar a tus padres y de que tú y yo estamos cometiendo un terrible error apartando a alguien que solo quiere ayudar. ¿Y qué ha dicho? Nada. Solo escuché. Ya sabes, el doctor Harris dice que a veces el silencio es la mejor respuesta a la manipulación. Al otro lado de la ventana empezaba un típico día de otoño. Cielo gris, llovizna, hojas amarillas arremolinándose con el viento. En el alféizar seguían las macetas de flores que había traído Beverly, perfectamente cuidadas como todo lo que tocaba. Tengo miedo, confesó Emily bruscamente. No por la reunión en sí, sino, ¿sabes cuando estás leyendo una novela y te das cuenta de que te acercas a un capítulo después del cual nada volverá a ser lo mismo? Michael asintió. He estado pensando en eso toda la noche, sobre cómo esta noche vamos a encontrar la manera de construir algo nuevo o de destruir por completo lo que queda. En ese momento, el teléfono de Emily vibró y recibió un mensaje de su madre. Cariño, acaba de llamar tu suegra. Ha pedido permiso para traer su tarta especial. Dijo que era el postre favorito de Michael. No he podido negarme. Otro mensaje llegó a continuación, de Rachel. Adivina quién llamó a mamá a las 6 de la mañana con un relato detallado de lo desagradecida cuñada que eres. Aguanta, hermanita. Va a ser una noche interesante. Emily releyó los mensajes y sonrió descontenta. Pastel, por supuesto. La misma con nueces que trajo el día que empezó todo. Simbólico, ¿no? Michael apartó el cuaderno.
Había algunas notas visibles en las páginas, parecidas al tipo de anotaciones que solía hacer antes de las reuniones con clientes importantes. He estado despierto toda la noche trazando la conversación, como una maldita presentación. Divertido, ¿verdad? No, no tiene ninguna gracia. Emily se acercó y lo abrazó por detrás. Demuestra lo serio que vas con esto. Sonó el teléfono de la casa. Ambos se sobresaltaron, pero solo era el padre de Emily. Escucha, empezó sin preámbulos. Sé que la situación es complicada, pero tu madre ha invitado a medio pueblo. Además de Beverly, estarán los Thompson. ¿Recuerdas a la señora Thompson, verdad? Es amiga de Beverly desde el instituto, y los Anderson. Y... Papá, interrumpió Emily, ¿está convirtiendo la cena familiar en un espectáculo? Eso parece. Tu madre está encantada, le encantan las grandes reuniones, pero he pensado que deberías saber en qué te estás metiendo. Michael y Emily se miraron. Esto lo estaba cambiando todo. Una cosa era tener una conversación franca en un pequeño círculo familiar y otra muy distinta tener una actuación pública con una animadora para Beverly. ¿Sabes qué? Michael sonrió de repente. Déjala, que invite a quien quiera, que haya un auditorio, porque tal vez eso es lo que ella necesita, una audiencia, una oportunidad de salvar la cara, incluso admitiendo su derrota. Empiezas a entenderla demasiado bien, observó Emily. Probablemente es la primera vez en mi vida que realmente la veo, no como una madre, sino como una persona, con todos sus miedos y necesidades. Sonó el timbre. Un repartidor estaba en la puerta con una enorme caja de la tienda de golosinas. De la SRA, Hunter, dijo, extendiendo una nota. Queridos míos, la letra de Beverly era tan impecable como siempre. Pensé que necesitarían algo para su café matutino. Son los mismos bollos de canela que tanto te gustaban de niño, Michael. Y, Emily, recuerdo que no comes lácteos. Hay croissants veganos para ti. Miraron la caja en silencio. Era tan propio de Beverly utilizar la comida como una forma de tender la mano, como un recuerdo de tiempos mejores. Ella lo está intentando, dijo finalmente Michael. A su manera, pero lo intenta. Sí, la única pregunta es qué intenta exactamente, arreglar la relación o recuperar el control. El día se alargó interminablemente. A las 3 habían recibido 4 mensajes más de Beverly, 2 llamadas de la tía Martha y una visita inesperada de la señora Thompson que solo estaba de paso. Cariño, entiéndelo, les dijo, sentándose en el salón con una taza de té. Beverly solo quiere formar parte de tu vida. Las madres a veces somos demasiado pegajosas, pero es por mucho amor. Emily observó cómo la mujer removía el azúcar en la taza, exactamente con los mismos movimientos afinados que Beverly. Realmente habían sido amigas desde el instituto, y eso explicaba muchas cosas. ¿Sabe, señora Thompson?, dijo de pronto Michael, que hasta entonces había permanecido en silencio. ¿Recuerda cómo conoció a mi madre? Oh, claro, fue en el instituto. Beverly acababa de mudarse a la ciudad con su madre después de que su padre las dejara. Emily notó que Michael se tensaba. Esta era una parte de la historia de su madre de la que nunca había oído hablar. Al principio estaba muy callada, continuó la señora Thompson, claramente complacida por la oportunidad de hablar del pasado. Pero luego fue como si se hubiera recreado a sí misma. Se convirtió en la mejor estudiante, presidenta del consejo escolar. Tenía el control. Bajo control, se hizo eco Michael. Sí, así lo llamábamos. No podía controlar lo que le pasaba a su familia, pero podía controlar todo lo demás. Cuando la señora Thompson por fin se marchó, permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Faltaban menos de 2 horas para la cena. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Michael, ordenando las cartas que se iba a llevar. He vivido con ella toda mi vida, pero nunca supe la historia. Sobre su padre, sobre por qué es como es.
Quizás hoy sería un buen momento para averiguarlo. En ese momento llegó un mensaje de texto de George. Te recojo en 1 hora y también recogí algunas cartas viejas. Creo que es hora de toda la verdad. Llegaron a casa de los padres de Emily a las 6 en punto. George conducía en silencio, mirando de vez en cuando la caja de cartas que Michael sostenía en su regazo. Ya había varios coches aparcados en la entrada, entre ellos un Lexus blanco que les resultaba familiar. «Jesús», murmuró Emily, mirando los coches aparcados. «¿Está todo el pueblo reunido aquí?» «Casi», respondió George, silenciando el motor. A Beverly siempre le gustaba que hubiera mucho público para sus obras, sobre todo cuando se sentía acorralada. Aún no habían tenido tiempo de salir del coche cuando la puerta principal se abrió de golpe. En el umbral estaba Susan, la madre de Emily, con su delantal de colores favorito y una sonrisa de preocupación. «Oh, ya estás aquí. ¿Y George? No sabía que tú también estabas...» «Buenas noches, Susan». George asintió cortésmente. «Espero que un huésped no invitado no perturbe demasiado tus planes». Desde el fondo de la casa llegaba un murmullo de voces y el tintineo de la vajilla. Emily reconoció la risa inconfundible de la señora Thompson y la voz sonora de la tía Marta, y luego el mismo tono impecablemente controlado de Beverly. «Oh, esta receta me la dio mi abuela». «Mamá», Emily cogió la mano de su madre, «siento haberte arrastrado a todo esto». «Tonterías». Susan intentó sonreír con más seguridad. «Los problemas familiares hay que tratarlos en familia. Aunque admito que no esperaba que Beverly invitara a la mitad de su club de lectura y al club de tenis», añadió George. «Y creo a sus antiguos compañeros del colegio». Entraron en la casa. El salón estaba abarrotado. Todos los que habían oído alguna vez el apellido Hunter parecían haberse reunido aquí. Beverly estaba de pie en el centro de la habitación, impecable como siempre, con un traje azul claro y pendientes de perlas. Estaba contando alguna historia, pero al ver a los recién llegados, se detuvo a medias. «¿George?» Su voz temblaba, delatando una verdadera emoción por primera vez en años. «¿Qué haces aquí?» «Hola, Beverly». Sacó un sobre amarillento de su bolsillo. «He pensado que ya era hora de devolverte algo. La primera carta que me escribiste después del divorcio. La única que leí entonces». Se hizo el silencio en la habitación. Incluso la señora Thompson había dejado de hacer sonar sus pulseras. En el silencio se oía el tic-tac del viejo reloj de la cocina, el mismo que el padre de Emily había reparado el verano pasado. Beverly se quedó mirando el sobre que George tenía en las manos como si fuera una serpiente a punto de morder. «No creo que sea el momento adecuado», empezó, pero su voz sonaba insegura, nada parecida a su habitual tono autoritario. «Creo que es el momento adecuado», respondió George con calma. «Has reunido aquí a toda esta gente, Beverly. ¿Para qué? ¿Para que sean testigos de tu triunfo o tu derrota?» Michael se adelantó, aún con la caja de cartas en la mano. «Mamá, encontramos el resto de las cartas, las que has estado escribiendo todos estos años». Un murmullo recorrió la habitación. La señora Thompson se inclinó hacia la tía Marta y le susurró algo rápidamente al oído. Beverly se puso pálida, pero su espalda permaneció igual de recta. «Bueno», dijo con una sonrisa tensa. «Ahora que hemos iniciado esta conversación, Susan, querida, quizá deberíamos pedir a los invitados que...» «Pueden quedarse», dijo Michael con repentina firmeza. «Eso es lo que querías, ¿no? ¿Un público? Gente que viera lo miserable madre que eres, lo horriblemente que te tratan tus propios hijos». «Michael». «No, mamá, escúchame. He leído tus cartas, cada una de ellas, sobre cómo tenías miedo de perderme, cómo controlabas cada uno de mis movimientos porque no podías controlar tus propios miedos, cómo tu padre os abandonó a ti y a tu abuela, y cómo juraste que nunca... ¡Basta!». Beverly levantó la mano como si se defendiera.
No tienes derecho a... Lo tengo, porque soy tu hijo, y te quiero. Una niña asustada que se convirtió en una mujer temerosa de perder el control. Pero no dejaré que ese miedo siga arruinando nuestras vidas. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el susurro del viento en el exterior. Beverly se quedó helada y por primera vez en su vida parecía pequeña e indefensa. «Quizás deberíamos ir a la cocina», Susan sugirió en voz baja. «La tetera está hirviendo y he horneado». «No», Beverly cuadró los hombros de repente. «Ya que mi hijo ha decidido hacer una confesión pública, veámosla hasta el final». Se volvió hacia los invitados. «¿Todos queréis saber la verdad? Aquí está. Yo escribí esas cartas. Cada vez que sentía que perdía el control, cuando tenía miedo, cuando me odiaba por no ser capaz de ser una madre normal». George dio un paso adelante. «Bev, siempre has sido una buena madre. Es solo que...» No podía parar. Le tembló la voz. Incluso cuando vi que lo estaba asfixiando con mis cuidados. Incluso cuando me di cuenta de que lo estaba alejando. Y entonces apareció Emily y me vi reflejada en ella. Joven, segura, cariñosa, y era insoportable. Emily sintió que Michael le apretaba la mano, y Beverly siguió hablando como si hubiera estallado un dique. «Me convencí de que ella te alejaría de mí, Michael, igual que una vez tu padre te dejó por otra mujer. Como mi padre nos dejó a mi abuela y a mí por una nueva familia, empecé a ver una amenaza en todo, en su forma de organizar el piso, de cocinar, de quererte a su manera, no a la mía». La SRA. Thompson sollozaba en silencio en un rincón. Uno de los invitados intentó alcanzar discretamente el teléfono, pero recibió una mirada severa de Susan. «Y entonces empecé a escribir esas cartas». Beverly miró la caja en manos de su hijo. «Al principio fue una terapia, luego un hábito, una forma de decir la verdad, al menos a mí misma. Escribía sobre lo orgullosa que estaba de ti, Michael. Sobre cómo veo lo mejor de tu padre en ti. Sobre cómo temo que un día te des cuenta del monstruo que es tu madre y te vayas también». Y cuando vi lo feliz que eras con Emily, Beverly se tapó los ojos un momento. Debería haberme alegrado. Cualquier madre normal se habría alegrado. En lugar de eso, bueno, todos sabéis lo que empecé a hacer. Se volvió hacia Emily. «Convertí tu piso en un campo de batalla. Utilicé ese miserable pago inicial del 10% como arma. Critiqué cada elección que hiciste, cada decisión que tomaste. Y a ti, simplemente querías a mi hijo. Como una vez amé a su padre, completamente, sin condiciones ni reglas». La habitación se volvió insoportablemente sofocante. Susan abrió la ventana en silencio, dejando entrar el aire fresco del atardecer. En algún lugar a lo lejos retumbaba un trueno. Se avecinaba una tormenta. «¿Sabes lo que escribí en mi última carta?» Beverly sacó un sobre del bolso. «La escribí ayer, dirigiéndome a mí misma en lugar de a George por primera vez en 20 años. Querida Beverly, ¿cuándo aprenderás a dejar ir? ¿Cuándo te darás cuenta de que el amor no es control, sino libertad? Que tu hijo no repetirá los errores de tu padre solo porque tú le permitas ser feliz según sus propias reglas». Michael se acercó a su madre. «¿Por qué nunca me hablaste de esto? De tus miedos, de tu abuelo». «Porque tenía miedo de parecer débil», sonrió amargamente. «Soy la Beverly Hunter perfecta, la que siempre sabe lo que hay que hacer, la que nunca comete un error. Y yo te quería precisamente por tus errores», dijo Emily de repente. Todos se volvieron hacia ella. «Por la forma en que doblabas las servilletas en triángulos perfectos a pesar de que toda la mesa era un desastre. Por lo desesperadamente que intentabas controlarlo todo, incluso cuando todo se desmoronaba. Por la forma en que querían a Michael, inimdeal, a veces equivocada, pero tan sincera». Beverly miró a Emily como si la viera por primera vez.
En la habitación reinaba un gran silencio, solo roto por el lejano retumbar de los truenos y el silencioso susurro de la lluvia que empezaba a caer por la ventana. «He concertado una cita con un terapeuta», dijo finalmente Beverly. «La misma a la que va Michael. El doctor Harris dijo que a veces tienes que admitir que no te las arreglas sola». George se echó a reír de repente, en voz baja, casi suave. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te sugerí terapia hace 20 años? Solo los débiles necesitan ayuda». Dije un montón de estupideces hace 20 años. Beverly sacó un pañuelo del bolso, impecablemente planchado, con las iniciales bordadas. Como que podía encargarme de todo yo sola, que puedo ser la madre perfecta si me esfuerzo lo suficiente. La señora Thompson, en la esquina, se sonó la nariz ruidosamente. La tía Martha susurró algo a su vecina, y Susan de repente dio una palmada. «Bien, creo que todos necesitamos té, y esa maravillosa tarta de nueces». «No», Beverly negó con la cabeza. «Creo que todos necesitamos un poco menos de tarta y un poco más de honestidad». Se volvió hacia sus invitados. «Gracias por venir. Yo os invité esperando, no sé lo que esperaba, pero ahora me doy cuenta de que algunas conversaciones deben tener lugar sin testigos». Su voz tenía un tono autoritario que le resultaba familiar, y los invitados empezaron a reunirse apresuradamente. 10 minutos después, solo quedaban en el salón las personas más cercanas: Michael y Emily, George, los padres de Emily y la propia Beverly. «¿Sabes?», dijo Susan cuando el último coche se alejó de la casa. «Siempre pensé que ser madre era el papel más difícil del mundo. Y luego me di cuenta de que es aún más difícil aprender a no ser solo madre». Se dirigieron a la cocina, el mismo lugar donde siempre tenían lugar las conversaciones familiares más importantes. Susan puso la tetera y el padre de Emily sacó en silencio una botella de whisky del armario. «Empecé a escribir estas cartas el día que Michael cumplió 7 años», dijo Beverly bruscamente, mirando su copa. «Era el primer cumpleaños después de nuestro divorcio. George, ¿te acuerdas? Le enviaste un oso de peluche enorme». «Me acuerdo», contestó él en voz baja. «Y recuerdo que me llamaste esta noche para decirme que el oso era demasiado grande y ocuparía demasiado espacio en la habitación del bebé. Pero no sabes lo que hice entonces», sonrió Beverly débilmente. «Me senté junto al oso toda la noche. Lo abracé y lloré como una niña, y por la mañana escribí mi primera carta, sobre cómo tengo miedo de que un día Michael te quiera más a ti que a mí». Michael acercó la silla a su madre. «¿Por eso siempre has sido tan crítica con los regalos de papá? ¿A sus decisiones? Supongo que sí. Me creé esta imagen, la madre impecable que lo hace todo bien, y poco a poco empecé a creer en ella». Se volvió hacia Emily. «Y entonces llegaste tú, y vi que era posible amar de otra manera, sin ese miedo eterno, sin intentar controlarlo todo». Al otro lado de la ventana, un relámpago surcó el cielo, y un segundo después se oyó un trueno ensordecedor. Susan se estremeció y se llevó la mano al corazón, maquinalmente. «Qué curioso», dijo de repente el padre de Emily, rompiendo el silencio por primera vez aquella noche. «Todos tememos lo mismo, perder a los que amamos, pero de alguna manera elegimos diferentes formas de afrontarlo». «Algunos escriben cartas», George levantó su copa. «Algunos convierten el amor en control», añadió Beverly en voz baja. «Y algunos simplemente aprenden a dejarlo ir», terminó Susan mirando a su hija. «Y también», Beverly cuadró los hombros como si se preparara para saltar al agua fría, «quiero pedirte disculpas. A ti, Emily, por todas las veces que menosprecié tu trabajo, tus decisiones, tu estilo de vida. A ti, Michael, por intentar convertirte en una extensión de ti mismo en lugar de dejarte ser tú mismo. Y a ti, George, por las cartas que escribí pero nunca envié. Quizás si hubiera tenido el valor de decir todo esto en voz alta entonces».
La tormenta al otro lado de la ventana iba amainando poco a poco, como si la naturaleza también hubiera hablado y se hubiera calmado. La cocina olía a té recién hecho, a repostería casera y a esa sinceridad especial que solo es posible en los momentos más importantes de la vida. ¿Sabes? Susan empezó a preparar las tazas. Dicen que una tormenta despeja el aire. Quizá a veces las familias también necesiten su propia tormenta. Lo importante es que haya sol después de la tormenta, replicó Beverly, y por primera vez en toda la noche su sonrisa fue real, sin la habitual máscara de madre perfecta. Así será. Michael tomó la mano de su madre entre las suyas. Es que todos tenemos que aprender a vivir de otra manera, sin cartas que nadie leerá, sin miedos que nadie ha expresado, sin las máscaras tras las que nos escondemos. ¿Sabes qué es lo más difícil de la terapia familiar?, preguntó Beverly, dejando las tazas sobre la mesa del café. Reconocer que algunos hábitos están tan arraigados que surgen por sí solos, incluso cuando te esfuerzas por cambiar. Habían pasado 6 semanas desde aquella noche de tormenta. Era la primera vez que Emily y ella se veían como pareja, para tomar un café, sin Michael, sin un grupo de apoyo, sin máscaras ni papeles. Como Beverly sonrió débilmente. Me sorprendí a mí misma queriendo reorganizar esas tazas en el orden correcto. ¿Y sabes qué? No lo hice. Emily miró a su suegra. El estricto traje seguía en su sitio, pero algo sutilmente distinto. Quizá un estilo ligeramente menos perfecto, o las arrugas alrededor de los ojos que antes se había esforzado tanto por ocultar. El doctor Harris dice que la clave está en darse cuenta de esos momentos, continúa Beverly. Ahora llevo un diario especial. Anoto cada vez que quiero comprobar o arreglar algo. ¿Sabes cuántos de esos momentos tengo al día? ¿Y cómo lo afrontas? Estoy aprendiendo a respirar. Aprendo a decirme a mí misma que el mundo no se vendrá abajo si algo no es a mi manera. Y también sacó un sobre del bolso. Sigo escribiendo cartas, solo que ahora las envío. Emily cogió el sobre. Dentro estaba el esbozo de un libro infantil, la historia de una niña que intentaba construir la casa perfecta para su muñeca, pero al final se dio cuenta de que la casa más acogedora se hace cuando te permites cometer errores. Me preguntaba, ¿tal vez estarías dispuesta a ilustrarlo? Había incertidumbre en la voz de Beverly por primera vez en 3 años. Claro, si tienes tiempo y ganas. Sé que tienes muchos otros proyectos en marcha. ¿Has escrito un libro para niños? Es curioso, ¿verdad? Llevo toda la vida enseñando a los hijos de los demás y ahora, supongo que es mi forma de compensar algo, contar una historia sobre la importancia de soltar el control. En una mesa cercana, una joven madre intentaba dar de comer a un niño malhumorado. No, no, sujeta bien la cuchara, le decía. Beverly lanzó una rápida mirada en su dirección, pero permaneció en silencio, limitándose a tomar nota en un pequeño cuaderno. ¿Otra entrada en el diario? Emily sonrió. Sí, me abstuve de dar consejos a una mujer extraña sobre la crianza adecuada. Pequeñas victorias, como dice el doctor Harris. Emily empezó a leer el manuscrito. La historia era sencilla, pero cada línea parecía personal, sincera. Beverly bebió su café en silencio, intentando no mostrar lo preocupada que estaba. Tengo una condición, dijo finalmente Emily. Trabajemos juntas en esto, realmente juntas, sin intentar controlar el proceso. ¿Puedes hacerlo? Sinceramente, no lo sé, pero estoy dispuesta a intentarlo. Al día siguiente, ella y Michael por fin se pusieron a limpiar el piso, ordenar los armarios, poner las cosas en su sitio, guardar todo lo que les recordara aquellas semanas difíciles. Mira, Michael sacó otro sobre de detrás de la estantería. Parece que no encontramos todas las cartas de mamá. Esta carta estaba fechada ayer por la tarde. Querido George, por fin me he dado cuenta de que todos estos años no te he estado escribiendo cartas. Me las he estado escribiendo a mí misma,
Esa niña asustada que decidió que si todo estaba bajo control, nada malo pasaría. Pero las cosas malas no pasan porque hagamos algo mal, simplemente pasan. Y las cosas buenas. Las cosas buenas llegan cuando dejamos de intentar que sean correctas. Sonó el timbre. George estaba en el umbral con una caja de fotografías antiguas. Pensé que te gustaría añadir algo tuyo a estas paredes, dijo al entrar en el piso. ¿Ya has empezado a limpiar? Se acomodaron en el suelo entre las cajas y empezaron a ordenar las fotos. Michael de niño, Beverly joven y riendo, las primeras fotos de Emily y Michael juntos. ¿Sabes qué? George dijo de repente. Hagamos una cena familiar, pero no como antes, con reglas y expectativas, sino solo estar juntos. ¿Crees que es una buena idea? Michael preguntó con cautela. Creo que es hora de que aprendamos a crear nuevos recuerdos. Una semana después, se reunieron en el piso de Michael y Emily. Beverly había traído una tarta, pero esta vez no aquella famosa receta familiar, sino una sencilla tarta de manzana que habían hecho con Emily el día anterior. Estaba un poco torcida, pero honesta. George contó historias del pasado que le habían parecido demasiado dolorosas de recordar. Beverly a veces empezaba a corregir la disposición de los instrumentos, pero luego se detenía y anotaba algo en su cuaderno. Michael los miró y por primera vez en mucho tiempo sintió que eran realmente una familia, imperfecta, a veces incómoda, pero real. Y en la pared del salón colgaba ahora la primera ilustración de su libro y el de Beverly, una niña construyendo una casa desordenada. Y, de algún modo, fue en esa casa imperfecta donde por fin todos se sintieron realmente a gusto.